Saludos cordiales, queridos estudiantes. Hoy vamos a desarrollar una clase más de geometría plana y en esta ocasión vamos a identificar las medidas de un ángulo inscrito en un círculo y vamos a resolver algunas situaciones problemáticas relacionadas con ángulo inscrito. Vamos a identificar primeramente qué es un ángulo inscrito. Es un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia. En este caso, el vértice A es un punto de la circunferencia. Los lados de un ángulo inscrito son secantes. ¿Qué es una recta secante? Es una recta que le intersecta a una circunferencia exactamente en dos puntos, en este caso los puntos AB. Y el otro lado es la recta AC, la secante AC, cuyos puntos de intersección en la circunferencia son los puntos A y C. Entonces le llamamos ángulo inscrito a esta A minúscula. El valor de un ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. En la clase anterior habíamos hablado del valor del ángulo central. En este caso, el ángulo central tenía su vértice como centro de la circunferencia y el valor del ángulo central equivale al valor del arco menor. En este caso, el ángulo inscrito tiene la mitad del ángulo central. Luego, la medida del arco correspondiente a un ángulo inscrito equivale a la mitad del arco que comprenden sus lados o a la mitad del ángulo central correspondiente. En este caso, mi ángulo inscrito A minúscula va a ser exactamente igual a la mitad del arco BC. O sea que esta es la fórmula para determinar el ángulo inscrito. ¿Dónde podemos aplicar estos ejercicios o el concepto del ángulo inscrito? Vamos a observar estas imágenes. En la primera imagen tenemos el ángulo inscrito ABC y el ángulo central que es AOC. Si el ángulo central AOC mide 100 grados, entonces, teniendo en cuenta la fórmula anterior, el valor del ángulo inscrito ABC va a ser la mitad del arco AC o la mitad del ángulo AOC. Si voy a utilizar ángulo, escribo la notación 1/2 de AOC, que es la notación del ángulo. O también puedo decir que el valor del arco del ángulo ABC es exactamente la mitad del arco AC. También puedo decir que el valor del ángulo central es el doble del ángulo inscrito. El doble de 50 es 100. Teniendo el valor del ángulo central, entonces yo puedo determinar el valor del ángulo inscrito. En la segunda imagen tenemos un ángulo central que es AOC. O es el centro de la circunferencia. El ángulo central tiene exactamente 60 grados y nos pide calcular el valor del ángulo inscrito, en este caso ABC. ¿Por qué ABC es un ángulo inscrito? Porque su vértice B es un punto de la circunferencia y los lados del ángulo, que son BC y BA, son rectas secantes que tienen dos puntos en común con la circunferencia. Entonces, ¿cuánto va a medir el valor del ángulo ABC? El ángulo inscrito ABC va a ser la mitad del ángulo central, que es AOC. Por eso mide exactamente 30. Puedo decir entonces que el ángulo inscrito es la mitad del arco menor, o en este caso del ángulo central. Y el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. En la tercera imagen podemos observar este ángulo inscrito en una semicircunferencia. Habíamos dicho en la clase anterior de que una circunferencia completa mide 360 grados. Por lo tanto, un semicírculo va a medir 180 grados. Aquí estamos teniendo un ángulo inscrito en un semicírculo, porque este vértice B es un punto de la circunferencia y los lados
AB y BC son las rectas secantes que justamente se intersectan con el diámetro de esta circunferencia que es AC, que es la cuerda mayor que pasa por el centro O. Por lo tanto, es un semicírculo o una semicircunferencia. Entonces, el valor del ángulo inscrito ABC equivale a la mitad del ángulo AOC, que es 180 grados dividido 2 y mi ángulo inscrito mide 90 grados. También podemos encontrar en una situación para poder calcular el valor de un ángulo inscrito. Me pide determinar el valor de la X y me proporciona el valor del ángulo inscrito que es 60 grados. Y me da como dato este ángulo central que mide exactamente 3x, o sea que no sabemos numéricamente cuánto mide el ángulo central. Pero teniendo este valor del ángulo inscrito, yo puedo calcular el valor de x y por ende el valor del arco menor o del ángulo central. Aplicando la fórmula del ángulo inscrito, que decíamos que es equivalente a la mitad del ángulo central, entonces tenemos que 60 grados, el valor del ángulo inscrito, es igual al valor del ángulo central 3x dividido 2. Y resolviendo algebraicamente esta ecuación, tendremos que este 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando a 60, 60 por 2 es 120, el 3 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo y vamos a tener 120 dividido 3 que equivale a 40 grados. ¿Qué es 40? Es el valor de la X. Y yo quiero determinar el valor del ángulo central, entonces voy a tener el triple de 40 grados que es 120 grados. De esta forma entonces, teniendo el ángulo inscrito, podemos también calcular el ángulo central. Y esto tenemos que corroborar. Habíamos dicho de que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Si el ángulo central mide 120 grados, entonces mi ángulo inscrito es 60 grados. ¿Qué es lo que aprendimos en la clase de hoy? Hablamos de la medida del ángulo inscrito, que es la mitad del arco que lo sustenta, en este caso es el arco BC, el ángulo inscrito BAC o simplemente A minúscula, es la mitad del arco BC. Y también dimos algunas aplicaciones para poder determinar o aplicar la fórmula del ángulo inscrito. Espero que estos conocimientos o estos conceptos les sirvan para poder determinar o para poder resolver los diferentes ejercicios sobre círculos. Muchas gracias.